Gloria a Dios. Dios me les bendiga en cada lugar donde usted se encuentre. Dios les colme con sus ricas bendiciones, llene de paz su vida. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sea reposando sobre cada uno de nosotros. Y gracias a Dios que una vez más y tenemos el privilegio, una vez más, de estudiar su palabra, de poder meditar un poco en la palabra de Dios. Y quiero ir rápidamente porque quizás me pase un poquito de la hora, quizás me pase un poquito. Y abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Y a partir de allí vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vuelvo y leo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bien, la semana pasada eh, hice una afirmación que sé que en algunos causó ruido, algo de ruido, ¿no? En especial porque no di las suficientes bases bíblicas para sustentar la afirmación que yo hice el domingo pasado. Pero bueno, hemos tomado el tiempo para compartir hoy con ustedes parte de esta información y vamos a estar hablando bajo el título La semejanza del hombre y Dios. La semejanza del hombre y Dios. Y en el versículo que acabamos de leer, dice que Dios creó al hombre no solamente a la imagen de Dios, sino a la semejanza de Dios, conforme a la semejanza. ¿Qué ha pasado con esa semejanza del hombre con Dios? Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que el hombre se comportara, para que sus acciones fuesen semejantes a las acciones, a las obras que Dios hace. La forma de comportarse sería el reflejo de la comunión que tenía el hombre con Dios. Pero a causa del pecado, esa semejanza se deformó. Ah, Este, quizá para algunos, pues esto suene un poco extraño, pero si estoy hablando de conducta, este, podemos entender que no fue la imagen lo que se deformó, ¿no? No fue que le creció la nariz por andar de mentiroso o le crecieron las orejas por andar escuchando lo que no debía escuchar. No era que tenía alas y entonces después del pecado, entonces las alas se les cayeron. No, nada de eso. El cambio se presentó fue en la conducta del hombre. Se convirtió el hombre en un ser desobediente, irreverente, irrespetuoso de la autoridad, que menosprecia a su creador. El hombre le fue infiel a Dios. Y la conducta del ser humano se ha hecho antagónica, opuesta a la conducta de Dios. Así que en esta mañana lo que vamos a hacer es ir comparando la conducta del hombre, comparándola con la conducta de Dios, que debería ser semejante, pero vamos a ir viendo qué es lo que ha acontecido con la conducta del hombre. Y, y bueno, si usted cree que usted se comporta ya totalmente 100% semejante a cómo se comporta Dios, yo lo felicito. Yo lo felicito. Pero vamos a ir viendo pocas porque no podemos verla toda. El tiempo no nos alcanza, el tiempo que tenemos destinado para la actividad. Pero vamos a ver algunas. La primera que vamos a ver es que cuando Dios creó al hombre, lo creó para que señorease sobre toda carne, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos. Así dice, hagamos al hombre en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen.
conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire el propósito que Dios estableció, que el hombre se enseñorease sobre todo los animales. Y eso ocurre tal cual hoy somos, tal cual como Dios proyectó que el ser humano señorease sobre los animales. Yo le voy a poner un ejemplo sencillito. ¿Qué pasa si de pronto o ahorita sale volando una cucaracha allí en el lugar donde usted está? ¿Qué haría? Mire, más de uno se olvida que está en el culto y se concentra en la cucaracha porque le tiene grima, le tiene, bueno, buscaría la forma de deshacerse del pobre animalito, ¿no? Eh, No está señoreándose, no le agarra y le dice, cucaracha, te ordeno que te pongas allá y dejes de volar. No tiene señorío sobre los animales. Le puse un ejemplo sencillo, no una cucaracha, pero pude haber puesto cualquier otro animal. El propósito de Dios cuando creó al hombre es que el hombre se enseñorease sobre los peces, en las aves, en las bestias, en todo animal que se arrastra. Pero a causa del pecado del hombre, el hombre dejó de enseñorearse de la naturaleza. Y entonces le tocó aprender a domar los animales. Eso no era lo que tenía que hacer el hombre antes de haber pecado, ¿no? Domar los animales. A causa del pecado, la única manera de que un animal medio le pueda obedecer es que lo aprenda a domar. Incluso el ser humano perdió tanto el señorío que al final de sus días, Dios da la orden de que al final de sus días, aún la muerte se enseñoree del hombre. Hasta que vuelvas al polvo, dice el versículo, hasta que vuelvas al polvo. De manera que está establecido, dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, Hebreos 9, 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, está establecido, en ese estar establecido que el hombre muere una vez, la muerte se enseñorea del hombre. Pasó de ser señor a ser entonces eh, que alguien se enseñoreara sobre él. Incluso llegó a ser esclavo del pecado porque amó la maldad. En el caso de Dios, Dios es el Señor de toda su creación, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en todo el universo. Dios es Señor. Jehová Dios es el Señor de todo lo creado. Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Aquí no solamente nos deja ver la grandeza de Dios, que Dios es Señor de señores, que es Dios de dioses, sino que ya nos va introduciendo en algunas de las características que tiene su personalidad. Dice, no hace acepción de personas ni toma cohecho, como vamos a ver un poquito más adelante. El libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 19 al 21, dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Mire, esta es una de las cosas que mucha gente pasa por alto. Les encanta rezar, recitar el Salmo 91. Les encanta recitar la oración del Padre Nuestro y dicen, venga tu reino, pero no reconocen que en el cielo Dios ha establecido su trono, su reino domina sobre todo. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová todos sus ejércitos,
ministros suyos, que hacéis su voluntad. Entonces note usted como dice que los ángeles ejecutan las órdenes que le da Dios, obedecen a Dios. Todo el ejército del cielo hace la voluntad de Dios. Allí no hay violencia, allí no hay trabajo forzado, voluntariamente sirven al Dios de los cielos. En el caso del hombre, por la fuerza hace valer su voluntad. Se enseñorea de los otros hombres, se enseñorea de las mujeres, por la fuerza, bajo un yugo, para que los animales le obedezcan, debe amarrarlos con cabestro, ponerle rienda, cuerdas para poder dominarlo. Le toca por la fuerza, porque perdió el señorío. No tiene autoridad sobre aquello que Dios había planificado que el hombre tuviese autoridad, sobre todos los animales, ya sea que volaran, ya sea que caminaran sobre la tierra o ya sea que estuviesen en el mar. Dios había propuesto que el hombre tuviese señorío sobre estos elementos de la naturaleza. Y bueno, ahí ya nada más podemos ver el contraste. Mientras Dios sigue teniendo quien le sirva y quien les haga, obedezca lo que Él dice, los seres humanos pues han tomado el camino opuesto, ya perdió el señorío. Otro aspecto donde hay una marcada diferencia entre el hombre y Dios es el control de sus emociones. No voy a hablar de todas las emociones conocidas porque no nos da tiempo, pero voy a agarrar una de esas que nos acompaña a nosotros como seres humanos tan frecuente que a veces ni notamos que está allí con nosotros. Es la ira. Oseas capítulo 11, versículo 9. Oseas 11, 9. Mire lo que dice Dios. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Aquí podemos ver que el Dios del cielo, nuestro Dios, se aira. Allí pues no hay problema. Usted también alguna vez ha agarrado una rabiecita de esas pequeñas, una ira de esa que respira fuego por la nariz. ¿Ha agarrado alguna? Bueno, Dios también se aira. Pero mire la diferencia de lo que hace Dios y de lo que hacemos nosotros. Mientras nosotros los seres humanos tiramos las cosas, tiramos la puerta, golpeamos y si se atraviesa, bueno, Dios no actúa de esa manera. Dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Cuando Dios dice estas palabras, lo hace pensando en la condición en la que se encuentra el hombre y la condición en la que Dios creó al hombre. Dios lo creó a su imagen y semejanza, y mire en lo que se ha convertido el hombre, porque dice, Dios soy y no hombre. ¿En qué se ha convertido el hombre? Dios no actúa en lo que se ha convertido el hombre. Fíjese que Dios creó al hombre a su semejanza, pero cuando Él dice, Dios soy y no hombre, está haciendo referencia a que Él no hace lo que nosotros los seres humanos hacemos. El hombre se ha alejado de la semejanza con Dios. El hombre no tiene misericordia, pero Dios muestra misericordia y compasión. Muchas veces hacemos cosas que airan a Dios, y Dios, en lugar de hacer descender fuego del cielo, en lugar de pegarnos 3 gritos de allá del cielo, ¿qué derecho tiene para hacerlo? Él guarda silencio y espera que cada uno de nosotros corrija lo que estamos haciendo. Santiago 1, 19, 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar,
tardo para airarse. Mire, ese es el deber ser. Tardo para airarse. Nosotros somos rápidos para airarnos, pero dice la Biblia que debemos ser tardo para, porque Dios es tardo para airarse. Dice, lento para ira y grande en misericordia, dice, que así es Dios. Entonces, nosotros debemos ser tardo para airarnos. ¿Por qué? Porque la ira del hombre, oiga bien, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay una diferencia, ¿verdad? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, el ser humano se llena de ira y él no tiene que ver con que si lo que va a hacer es justo o no es justo. Él no tiene que ver con que va a lo que va a acontecer. Él desata toda su ira, se embrutece, se ciega en su temeridad, hace cosas que luego, ¿ya para qué arrepentirse? Porque se deja dominar por la ira y no obra en esa ira, no obra la justicia de Dios. Dios no es así. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente. Número 1:9. ¿Qué pensáis contra Jehová? ¿Hará consumación? No, perdón. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. Y mire, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Cuando el ser humano tiene un enemigo, hasta que no lo destruye del todo, usted va a ver que sigue tomando venganza y sigue allí buscando la manera de hacerle daño, haciéndole daño al otro. Nosotros tenemos que comprender que Dios no es así como nosotros estamos acostumbrados a actuar. Él no toma venganza 2 veces de sus enemigos. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué grande es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? Bueno, hágalo a propósito, pero una pequeña. Cometa una falta y verá que aunque usted se arrepienta y que Dios le perdone, usted va a ver que los hombres no le perdonan. Mientras Dios sepulta nuestras iniquidades en lo profundo del mar y no se acuerda nunca más de ellas, nosotros decimos que perdonamos y es mentira, no hemos perdonado nada. Siempre lo estamos recordando, siempre lo estamos trayendo a memoria. No hemos perdonado. Bueno, en días pasados les hablaba de la consecuencia que esto tiene. Si usted no perdona a su hermano sus ofensas, Dios tampoco le perdonará a usted. Mujeres, hermanas, hijas de Dios, si tú tomaste la decisión voluntaria de perdonar una falsa que hizo tu esposo, pero cada vez que te pones brava le recuerdas cada una de las veces que ha cometido algún error, eso significa que tú no le has perdonado. Entiéndelo. Si tú dijiste que le perdonaste, pero a raíz de esa falta ya tú no vuelves a comportarte igual con tu esposo, tú no has perdonado. Dices que le perdonaste. Sin embargo, a partir de ese momento, ya no vuelves a confiar más en él, entonces tú no le has perdonado.
Porque el perdón implica un cambio de conducta. Tanto para aquel que recibe el perdón debe cambiar su conducta, como el que perdona debe cambiar su conducta. En el caso de Dios, Dios en todo momento hará justicia. Su forma de actuar será conforme a justicia. Y cuando perdona, no le vuelve a incriminar, a recriminar por el pecado que ya él perdonó. El hombre, totalmente diferente. Impulsado por la ira, la mayoría de las veces su forma de actuar no se va a conformar a la justicia, sino que hará conforme a lo que le beneficie a él para sacar provecho o partido de esa situación. Entonces, mire, dos conductas totalmente opuestas, diferentes. Si vemos con respecto a la mentira, la Biblia dice que Dios no miente y que el hombre es mentiroso. Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Mientras el hombre está bajo la influencia del maligno, irremediablemente será mentiroso, mentiroso. Irremediablemente será mentiroso como su padre, porque está bajo la influencia del maligno. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es mentiroso y es padre de mentira. Salmo capítulo 101, versículo 7 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Mire la decisión que tomó Dios. Dios dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. De manera que si hay alguien que está acostumbrado a hacer fraude, entienda y comprenda que no tiene lugar en la casa de mi Padre que está en los cielos. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos. Y en el Nuevo Testamento lo va a conseguir de esta manera, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y por qué hago el énfasis acá? Porque a veces pensamos en los pecados más grandes, ¿no? Oiga, mire, aquí dice, homicida. Wow, es que no, eso es terrible, el que le quita la vida a otra persona, el homicida, el fornicario, incluso los que practican la brujería. Pero mire, cobardes, los cobardes, los incrédulos, que no tenemos como algo grave, ¿no? Los mentirosos, que a veces pensamos, no, decimos una, dos, tres y eso no hay ningún problema. Ni cuenta se dan que uno dijo la mentira. Pero aquí dice bien claro, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, yo no los estoy metiendo ahí en el lago de fuego. La Biblia dice que si usted persiste y muere siendo un mentiroso, acostumbrado a decir mentira, tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre.
Por eso es que debemos nosotros procurar cambiar esa conducta. Sé que cuesta, sé que es incómodo, pero debemos, procuremos cambiar esa conducta y pedirle a Dios la fuerza necesaria para poder dejar esa conducta de decir mentira, porque eh, esto es algo que le cuesta muchísimo a los hombres, ser veraz. Mientras la Biblia dice que Dios es veraz, a los hombres nos cuesta ser veraz, de hablar siempre la verdad. Piensan que mintiendo van a engañar a los otros y no se van a dar cuenta, porque el problema es ese, ¿no? Que creen que los demás no se van a dar cuenta que está diciendo mentira. Piensan que mintiendo es más listo que los demás, que así no lo van a regañar, que no le van a llamar la atención. Y no saben que cada vez que mienten se alejan más de Dios, porque ya lo acabamos de leer, no habitará dentro de mi casa el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos. Otra cosa, Dios no es pecador. Como Dios no es pecador, Dios no necesita arrepentirse de pecado alguno, porque Dios no es pecador. El hombre sí es pecador y como pecador necesita arrepentirse. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El mal no tienta a Dios. Primera de Samuel 15, 29 dice, además el que es la gloria de Israel, dice, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Mire cómo hace el contraste entre el hombre y Dios, porque no es hombre. Cuando Dios establece o hace una promesa, Él la cumple y no anda pecando para luego tener que arrepentirse. Pero el desequilibrio en el ser humano, en el hombre, ese desequilibrio entre el bien y el mal, porque dentro del hombre está el bien y está el mal. Ese desequilibrio es el que lleva al hombre recurrentemente a pecar. La conducta de pecado del ser humano está mediada porque el ser humano ama el mal. Recuerde que Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Eso debería estar allí en un equilibrio. Pero la Biblia habla de que el hombre ama el mal, le tiene amor al mal. Juan capítulo 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O Timoteo capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todo males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y vieron y fueron traspasados de muchos dolores. El amor a, en este caso, el amor al dinero, le lleva a cometer, a extraviarse de la fe y a ser traspasado de muchos dolores. O en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15, han dejado el camino recto. Oiga bien, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó, amó el premio de la maldad. Amó el premio de la maldad. Y es tremendo ver como en varias partes de la Biblia, varios lugares de la Biblia, se va relacionando el pecado con el hecho de que ellos amaron lo malo, que ellos amaron la maldad y aborrecieron el bien. Entonces, cuando usted ve a alguien complacido con el pecado, es porque esa persona ama el mal. No es que lo tengan allí obligado, lo hace porque ama el mal y esto es
lo que obliga al ser humano a tener que arrepentirse. Porque nosotros no estamos para que amemos el mal, sino para que amemos el bien. Hay que arrepentirse, hay que corregir los caminos torcidos, porque el ser humano desde la juventud es dado a hacer el mal porque ama el mal, ama el mal. Otra cosa que vemos de diferente entre la conducta de Dios y la conducta del hombre es que Dios sigue siendo fiel. Siempre Dios será fiel y el hombre será infiel. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y acá debo hacer una observación, porque hay quienes piensan que este versículo está diciendo que Dios igual nos va a bendecir, aunque nosotros seamos infieles, porque Dios sigue siendo fiel. Y entonces eso, de que Dios sigue siendo fiel, es que no importa cómo tú vivas, no importa cómo andes, Dios es fiel y Dios te va a bendecir y Dios te va a ayudar. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso es una mala interpretación. Cuando allí dice que Dios permanece fiel, debemos tener la certeza de que Dios no es infiel, no falta a sus promesas. Si no recibimos algo de parte de Dios, no fue que Dios faltó a su palabra. Dios sigue siendo fiel a su palabra. Si usted es fiel, tenga la certeza que recibirá de Dios lo que Dios le prometió, porque Dios es fiel. Él nunca ha sido infiel, ni lo será en todas aquellas cosas que Dios ha prometido. Pero entienda que hay promesas de Dios que son condicionadas. Se requiere que nosotros cumplamos para que Dios cumpla. Y eso no debe ser escandaloso para nadie, porque usted lo ha hecho con sus hijos. Si te portas bien, yo te doy esto y esto y esto, ¿cierto? Esa es una promesa condicionada. Entonces no debe ser escándalo para nadie. Entonces, hay promesas de Dios que tienen una condición. Mire, primera de Samuel capítulo 2 versículo 30, hablando con la casa de David. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, primera de Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Voy a leerlo porque, otra vez, porque esta expresión a veces nos cuesta que nos entre a la cabeza. Yo había dicho, dijo Dios, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran. ¿Qué es lo que dijo Dios que va a hacer? Yo honraré a los que me honran. Y a los que me desprecian serán tenidos en poco. A los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, allí está condicionado. Si usted honra a Dios, Dios le va a honrar. Si usted desprecia a Dios, entonces Dios le va a tener en poco. Si usted va al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres, dice allí, no como el padre que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Oiga, ¿qué hizo el pueblo? No permanecieron en mi pacto. ¿Y qué dijo Dios? Y yo me desentendí de ellos
dice el Señor. De manera que si usted, después de haber hecho su decisión de vivir para Dios, usted se olvida del pacto que ha hecho con Dios, de vivir para Él, de amarle, de servirle, y usted no cumple con Dios, usted todavía espera eso de que, aunque yo sea infiel, Dios permanece fiel. ¿Seguro? ¿Usted cree que la situación que usted está viviendo no es porque usted se apartó, dejó el pacto que había hecho con Dios y entonces Dios se desentendió de usted? Porque si usted no tiene nada que ver con Dios, entonces Dios no tiene nada que ver con usted. Así de sencillo. Dios tiene compromiso con los que le buscan, con los que le aman, con los que están procurando hacer su voluntad. Pero si usted abandona a Dios, entonces Dios no tiene compromiso con usted. Está condicionado. Por eso allí dice, Dios se desentendió de ellos porque estaba condicionado. Mire usted la diferencia en este otro caso, donde Dios promete sin esperar nada a cambio. Esta promesa no está condicionada, lo hace porque está garantizando la vida al ser humano. Vaya Mateo capítulo 5. Creo que es Mateo capítulo 5, versículo 44 al 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, oiga, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Allí no tiene que ver de que si la persona es buena o es mala, o es justo o injusto. Igual el sol va a salir, igual va a llover. ¿Por qué? Porque así Dios lo prometió allá en Génesis capítulo 8, versículo 20 al 22, cuando Noé edifica ese altar para darle gracias a Dios, adorar a Dios, que había salido todo bien, que había salido bien de ese diluvio. Entonces dice Génesis 8, 20 al 22, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, y aquí está la promesa, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. De manera que mientras esté la tierra, va a haber frío, va a haber calor, va a haber verano, va a haber invierno, va a haber día y va a haber noche. Así como Dios lo prometió, así va a suceder, así sucede, porque Dios es fiel. Su promesa fue hecha a sabiendas de que el corazón del hombre es malo desde su juventud. No puso como condición, y si no se arrepienten, entonces no va a haber más frío, solamente tendrán calor. O si no se arrepienten, entonces los voy a congelar con el frío. No, eso no existe allí. Dios sabía que el hombre es malo desde su juventud y aún así prometió que iba a haber sol, que iba a haber lluvia, que iba a haber las bendiciones de Dios, independientemente, o sea, incondicionalmente, estas cosas van a estar presentes. Sin embargo, esto no debe confundirnos. Cuando la promesa es condicionada, aun cuando Dios es fiel, Él no está obligado a darle lo que te prometió porque tú fuiste infiel. Y en Dios, recuerde que en Dios no hay injusticia. Jeremías 18:10 dice, pero si hicieres lo malo, Jeremías 18:10, si hicieres lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz,
me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Voy a volverlo a leer y un poquito más despacio porque estas palabras muy pocas veces le prestamos atención. Pero si hicieres lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré. Está hablando Dios. Me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Entonces, bueno, allí tiene, medite, porque si no escuchamos la voz de Dios, si no queremos andar rectamente delante de Dios, entonces Dios no tiene compromiso de darnos las bendiciones que son para los hijos, no son bendiciones para aquellos que desprecian y menosprecian a Dios. Otro pensamiento, otra conducta, otra forma de en la que vamos a comparar a Dios y al hombre es que el pensamiento del hombre es de continuo el mal, mientras que el pensamiento de Dios es hacer el bien. Opuesto el uno del otro. Génesis 6:5 dijo, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y mientras que el hombre de continuo piensa el mal, Dios no es tentado por el mal. Ya lo habíamos leído hace rato, que dice en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Mientras el hombre maquina el mal, como dice el libro de los Salmos, ese Salmo 37:12, dice, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Dios no es así. Así que no atribuye a Dios despropósito, no piense que Dios está maquinando el mal contra el ser humano. Dios simplemente dice, si bien haces, recibirás como pago vida eterna. Y si haces mal, recibirás como pago la muerte eterna o la extinción. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11 dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque no hay acepción de personas para con Dios. Si bien haces, vas a recibir recompensa de los que hacen bien. Si haces mal, vas a recibir recompensa de los que hacen mal. Así de sencillo. Esa es la justicia de Dios. ¿Cómo recuperamos entonces la semejanza con la cual fuimos eh, un día creados? Porque pudimos ver con estos ejemplos que hay una diferencia grande en la conducta de Dios y en la conducta del hombre. No nos comportamos de forma semejante. ¿Cómo recuperamos? Bueno, estamos hablando de conducta, de forma de comportarse. Toda conducta es susceptible a ser modificada. Toda conducta es susceptible a ser modificada. Mire, cuando usted va a 2 Corintios capítulo 19, versículos 5 al 7, usted va a encontrar allí que se les pide a los jueces que cuando ellos fuesen a hacer un juicio, ellos tenían que juzgar con justicia porque ellos estaban puestos en lugar de Dios. Por lo tanto, su comportamiento debe ser como el comportamiento de Dios. Segunda de Crónicas 19:5 dice, Segunda de Crónicas 19:5, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad mirad lo que hacéis, perdón, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque
Con Jehová nuestro Dios, ¿qué pasa con Dios? Con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohechos. Con Dios no hay nada de eso. ¿Cómo debían comportarse? Debían hacerlo como lo hace Dios. En Dios no hay injusticia. Él es justo. Él aplica la justicia y sin importar si es hombre, si es una mujer, si es grande, si es pequeño, si es antiguo en la iglesia o no es antiguo en la iglesia, según como sea su conducta, Dios va a dar su recompensa. No hace excepción de personas y no lo podemos comprar. Rapidito, no admite cohecho, no admite cohecho. De manera que usted, estando, andando, perdón, andando todo chueco, ¿no? Todo torcido. Si usted piensa de que porque usted agarró y ofrendó, entonces ya compró el favor de Dios, está perdiendo su tiempo. Si usted piensa que porque diezmó, entonces ya compró el favor de Dios, usted está perdiendo el tiempo. Dios no acepta cohecho. No lo vamos a poder comprar. La única manera de recibir el bien de parte de Dios es haciendo el bien. Eso es lo mismo que nos espera a cada uno de nosotros. Los que decimos que amamos a Dios, los que nos llamamos hijos de Dios, nuestra conducta debe ser semejante a la conducta de Dios. Mire cómo Dios le dice a Abraham en Génesis 17:1. Era de Adán de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Este hombre llegaba ya casi a los 100 años y Dios le está pidiendo que sea perfecto. De manera que no crea que usted, porque tenga unos añitos encima, no crea que porque ya nosotros cargamos canas encima, no pensemos que Dios nos va a dejar pasar las cosas porque es que ya somos ancianos y entonces Dios no nos va a tomar en cuenta esas cosas. Para Dios no hay acepción de persona. Exige para el joven como le exige al anciano. Mire, a Abraham le dijo: sé perfecto. Ahora, si lo buscamos en el Nuevo Testamento, ¿cómo debemos andar nosotros? Porque alguno puede decir: ah, sí, eso fue en el Antiguo Testamento. Mire, Efesios capítulo 4, versículo 17 al 9. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, no voy a alargarme acá, pero usted puede agarrar y entonces, ¿qué fue lo que pasó con esto? Ah, andan en la vanidad de la mente. Entonces, Señor, ayúdame. Aquí yo no ande en la vanidad de la mente, Señor. Eh, abre mi entendimiento, Señor, dame sabiduría. Señor, yo quiero dejar de ser ignorante. Yo quiero conocerte. Yo quiero, este corazón de piedra, Señor, cámbialo. Yo quiero ser sensible a tu presencia, a tu palabra para obedecer. Y pues a partir de ese versículo que acabamos de leer, usted puede pedirle a Dios un montón de cosas para que usted logre entrar en hacer como Dios hace, en ser como Dios es. Es un llamado a tener un cambio de conducta y que esa conducta sea semejante a la conducta de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El llamado al arrepentimiento y a la conversión lo que busca es que el hombre llegue a tener la semejanza de Dios en cuanto a la conducta.
en cuanto a su forma de comportarse. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 23. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes, a los deseos que antes tenías, perdón, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos llamados entonces a ser imitadores de Dios, repetir la conducta, hacerlas como propias, asumir la semejanza de Dios. No es que, ay, es que yo tengo que actuar bien porque si me ve el pastor, si se entera el pastor, no, debemos imitar la conducta de Dios porque Dios está pendiente de lo que hacemos. Efesios 5:1. Sé pues imitadores del pastor como miembros amados de la iglesia. Así dice su Biblia. Sé pues imitadores, ¿qué dice? De Dios, como hijos amados. Usted es hijo de Dios, imite a Dios. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Asimismo, nosotros no solamente estamos llamados a ser imitadores de Dios, sino imitar a alguien que imitó a Dios, que fue el Señor Jesucristo, quien pudo decir que él lo que hizo era porque lo había visto que el Padre lo hacía. ¿Cómo logramos ver al Señor, a Dios en el Señor Jesús? Bueno, al ver las obras que el Señor Jesús estaba haciendo, sus obras eran las obras del Padre, su conducta era la forma de comportarse el Padre, simplemente le estaba imitando, estaba siendo semejante a Dios. San Juan capítulo 14, versículo 8, Felipe le dijo al Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. No era que Jesús y el Padre eran la misma persona, sino que Jesús se comportaba como su Padre. Su conducta era semejante a la conducta de su padre. Por lo tanto, lo que hacía, lo hacía como su padre lo haría. Lo que decía, lo decía como su padre lo decía. El Señor Jesús nos amó como su padre nos ama. No porque Él fuese el Padre, sino porque de la manera como nos amó el Señor Jesús, de la manera como nos amó el Señor Jesús, así nos ama el Padre, a tal punto
que se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5:2 dice, andad en amor, como Cristo, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa debe ser igualmente nuestra conducta. Debemos comportarnos como Dios se comporta. Debemos ser semejantes a Dios. El Señor Jesús se comportó como su Padre se comporta y nosotros debemos comportarnos como el Señor Jesús se comportó, como hijos de Dios, y así estaremos comportándonos como Dios se comporta. Juan capítulo 14, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. En la forma de comportarnos, allí veremos si verdaderamente está Dios morando en nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 3, versículo 7 al 24. Hijo, nadie os engañe. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, como podemos ver, en todos estos versículos está hablando de la conducta. Nuestra conducta debe ser semejante a la conducta de Dios. Para eso hemos sido perdonados, para eso hemos sido lavados con la sangre del Cordero, para eso hemos sido sepultados y resucitados en las aguas del bautismo, para que andemos en vida nueva, para que no seamos más lo que antes éramos y seamos semejantes a nuestro Dios. Y hoy quiero hacer una última observación para terminar. No se trata de repetir, no se trata, perdón, de repetir la conducta del maligno, quien dijo, así como dice en Isaías 14:14, sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. No, no es que vamos a ir allá a querer encumbrarnos, y pensar de que vamos a ser semejantes a Dios en posición y que vamos a tomar el lugar de Dios. No se trata de que nosotros queramos desechar a Dios y construir nosotros un reino propio y hacernos nosotros como dioses. No, Señor. Lo que estoy diciendo es que debemos comportarnos
como Dios se comporta. Ser semejantes a Dios en la conducta. Comportarnos como Dios se comporta. Ser semejantes en su comportamiento. Amamos porque Dios ama. Somos santos porque Dios es santo. Somos justos así como Dios es justo, porque Dios es justo y en Él no hay injusticia. Lo que hacemos es porque queremos parecernos a nuestro Padre Celestial. Queremos ser semejante a Él, bajo su autoridad, bajo su señorío, amándole y honrándole siempre. A eso estamos nosotros llamados, a ser semejantes a Dios. Soberano Señor, Dios del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Dios Altísimo, por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque sé que tú hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones de diferentes maneras y en diferentes momentos. Por medio de esta palabra, Señor, yo sé que has hablado a cada uno de los corazones que han escuchado. Así que te pido, Señor, que nos ayudes a hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Que nos ayude, Señor, danos sabiduría y abre nuestro entendimiento para poder poner por obra